Lo primero que hacemos es poner la estructura, ¿no? Ustedes necesitan la estructura del material. ¿A qué me refiero con encontrar la estructura? Para ustedes, ¿qué entienden por estructura del material? Sería como el ordenamiento del... Es literalmente encontrar las posiciones atómicas de la sustancia que ustedes van a encontrar y el tipo de átomos. A eso nos referimos generalmente con estructura. Es dónde van a estar en el espacio y qué tipo de átomo voy a tener en cada posición. Entonces, esto, una vez que lo hacen ahí, para resolverlo teóricamente, como bien dijo Andrea, lo que suponemos es que mi orbital molecular, mi molecular orbital, va a ser una combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Y en inglés es Linear Combination of Atomic Orbitals. ¿Están de acuerdo? Entonces plantamos una psi de R como la suma sobre todas las posiciones atómicas que a partir de ahora van a ser las R's de una CR por una phi R y aquí sí le vamos a poner phi, ¿vale? Para que entiendan y se acuerden que estas no son soluciones moleculares, estas son soluciones atómicas, ¿no? Entonces, estas de aquí son las soluciones atómicas. Son las funciones de onda atómicas de los átomos aislados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos para resolver el problema? ¿Se acuerdan? Lo ensanguichamos. Ya todos están desayunando. Excelente. Ensándwichábamos. ¿Qué sándwiches, mi querido Gerardo? Pues el del operador hamiltoniano, ¿no? Bueno, La ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿qué? Llámala por su nombre. Ah, se me fue. Ah, ya lo escribí mal. Ahora sí. Ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación de Schrödinger nos dice que tengo un operador hamiltoniano multiplicado por el ket psi igual a las energías multiplicados por el ket psi. Y entonces ustedes hacían un sándwich que están desayunando todos. ¿Cuál es el sándwich que hacían? Ustedes proyectaban sobre qué cosa. sobre un estado P. Bueno, sí. Ya en 2 y 3 dimensiones, lo que vamos a ver es que estas son R's, posiciones en 3 dimensiones, y vamos a proyectar sobre un estado psi R', donde R' va a representar cualquier otro átomo, incluyendo el átomo R, ¿vale? Y entonces quedaban con los sándwiches psi R', H psi R, igual a la energía multiplicada por psi R', psi R. Y entonces ustedes tenían que desarrollar esto y encontrar qué cosa. ¿Qué es lo que encontraban resolviendo este sistema de ecuaciones? Los valores de la energía y después los coeficientes. Entonces encontraban una ER y nos va a salir que esta ER va a depender de un coeficiente K, ¿no? Donde K es un vector del espacio recíproco y van a estar determinados por el tipo de red que ustedes manejan, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de alguna? Porque ahorita la vamos a necesitar para entender densidad de estados. ¿Alguien se acuerda de una EDK? ¿Te refieres a la La de de alfa más 2 veces el coseno? ¿Alfa más qué?
¿Nadie se acuerda? Sí, ¿no? 2 veces el coseno de... 2 beta el coseno de Ajá. M pi j entre algo. K. ¿Se acuerdan que K quedaba en términos Ah, sí. de las M's y las J's? Entonces, realmente es alfa más 2 beta coseno de K. Este de aquí es la cadena infinita, ¿no? O el anillo, como quieran llamarle. Entonces, esta es de las que siempre vamos a utilizar, es el caballito de batalla y es el que siempre va a estar suponiendo Sutton que ustedes van a encontrar, ¿no? Entonces, es como el que se tienen que aprender. Justamente aquí estaba la gráfica, ¿no? Es justamente esta. Sí, bueno. Entonces, van a tener ustedes esto de aquí, se le llama relación de dispersión. Este es el nombre oficial. ¿Por qué? Nos va a decir que dado que nuestro espacio K, generalmente nosotros vamos a definir, vamos a suponer que tiene una densidad uniforme en el espacio K, que todos los vectores de onda K son igualmente probables de ser adquiridos, siempre y cuando K sea menor que KF, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? 0 menor que K, menor que KF, ¿no? Valor absoluto. Porque también pueden irse a menos K, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿O estoy hablando en chino? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, como vamos a ver después en el capítulo que viene en 2 y 3 dimensiones, esto en realidad pues va a estar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en la dimensionalidad que tenga el material. Si es una cadena es una dimensión, si es una superficie va a tener 2 dimensiones. ¿Alguien va a hacer superficies? ¿Nadie? Qué raro, ahora casi no tenemos experimentales, que generalmente tenemos 90% de experimentales. Angie, tú vas a hacer nanoclusters, ¿no? Pues voy a hacer diferentes nanoestructuras, pero sí en una de ellas van a ser nanoclusters. Mm, ¿Cómo los vas a construir? Siempre me gusta sacarlo aquí para que ustedes entiendan cómo se relaciona la teoría con lo que ustedes están haciendo. Entonces, tú vas a hacer nanoclusters, vas a hacer superficie. ¿Qué clase de cosas nano vas a hacer? Tengo unos, a ver, tengo en la lista unos icosaedros, unas nanobarras. Ok. ¿Qué más tengo por ahí? Tengo eh, ¿Cómo los construyes, mi querida Angie? Los famosos icosaedros. esos, espera, a ver, aquí los tengo cruzados ahorita todos. Abro acá un archivo que tengo. Ok. Bueno, para no distraernos tanto. Me interesaron porque generalmente a nosotros nos salen icosaedros en los amorfos y me gusta ver cómo los construyen los experimentales. Porque Mm, una cosa es lo que nos salen en simulaciones y otra cosa es lo que pasa en el experimento. sí. Los nanoclusters generalmente son considerados de dimensionalidad cero. Entonces siempre vas a ver como cosas de dimensiones 1 son cadenas, dimensiones 2 son superficies como el grafeno, o películas delgadas. Dimensión 3 son generalmente materiales en bulto. También tenemos cosas que no son ni 2 ni 3 dimensiones, que se le llaman dimensión fractal, que generalmente son cosas porosas. No sé si han escuchado hablar de ellos. Y bueno, todo lo que es quantum dots, que son básicamente átomos encerrados en otra cosa o nanopartículas pequeñas. Con pequeñas me refiero a clústeres de menos de 50 átomos. Como que el fullereno es el más grande que se sigue considerando de dimensión cero.
Ya cuando son más grandes que el fullereno, como el C60, ya empiezan a decir que son como 2 dimensiones, como el anillo, ¿no? Que la cerraron en las 2 dimensiones y entonces ya es una esfera. Pero ya no lo consideran de orden 0, ya lo consideran de dimensión 0, ya lo consideran de dimensión 2. Entonces, si llegan a tener clustercillos de 5, 10, 20 átomos, se consideran de dimensión 0. Ok. Entonces, esto de aquí, la relación de dispersión, lo que me va a decir es qué tan juntos o qué tan separados están los niveles electrónicos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Cuando ustedes están en esta zona, ustedes están cerca del 0 en el espacio K, se le conoce como punto gamma, es el único especial en una dimensión. ¿Ustedes cuántos niveles energéticos van a tener correspondientes a K igual a 0? Aquí. Hay dos estados, ¿no? Hay 2 estados. ¿Por qué, mi querido Oscar? Porque está, bueno, puede traer el electrón con spin up y el spin down. Ok. Si ustedes agarran estados cerca del punto gamma y ustedes calculan cuántos estados aquí, ¿cómo lo harían? ¿Cómo ustedes determinarían cuántos estados hay cerca del punto gamma? ¿Ustedes creen que todos los estados son igualmente probables? Pues no, no hay que hacer una integral. Hay que hacer un integral. Imagínense ustedes, y se los digo, por ejemplo, para Oscar, Gerardo, Flor, que ya están haciendo esto. Ustedes van a tener un mallado en el espacio K, un número de puntos K equidistantes. Y entonces ustedes van a contar qué tantas energías tengo para esos espacios K. Entonces ustedes van a agarrar realmente puntos, vamos a hacerlo un poco burdo. Ustedes lo que van a hacer es van a agarrar un punto aquí, no sé qué está bien. Un punto aquí, 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 un punto aquí. Por ejemplo, ¿no? Van a tener ahí 8 puntos K. Que no es muy exagerado, ¿eh? Realmente en amorfos tomamos poquitos puntos. En cristales lo normal es tener miles de puntos. Y entonces yo les digo, ¿qué tan probable es que caigan en la misma energía? Si yo tengo muchos puntos cerca de la frontera de la zona de Brillouin, yo voy a agarrar muchos puntos en esta zona y todos van a caer más o menos en esta energía, ¿no? Van a caer por aquí. Pero si yo agarro uno a la mitad de la zona de Brillouin, exactamente cuando vale alfa, pues yo, no importa qué tantos puntos agarra acá, pues realmente a cada uno le va a corresponder una energía diferente, ¿no? Y si ustedes agarran muchísimos puntos K cerca del espacio gamma, pues todos van a caer realmente en esta zona, a esta energía. ¿Sí lo ven? Y entonces esto es lo que dice el buen Sutton cuando habla de densidad de estados. Lo que nos está diciendo es que las energías no van a ser, no van a tener la misma probabilidad de agarrar una energía que agarrar otra, sino van a haber energías que son más probables de agarrar. Aún agarrando un mallado uniforme en el espacio K, ese mallado uniforme va a ser transportado a una energía no uniforme. No todas las energías tienen la misma probabilidad de existir. ¿Se acuerdan cuando venían estas de acá? Cuando habíamos visto la molécula. Aquí está. Cuando ustedes tenían una molécula, un átomo,
que eso se refiere con n igual a 1, ustedes tenían una sola energía, ¿no? Alfa. ¿Están de acuerdo? Pero cuando ustedes agarraban la molécula diatómica, ustedes tenían alfa más 2 beta y alfa menos 2 beta, ¿no? Y cuando ustedes tienen 3, y de hecho se los voy a dejar de tarea, que me hagan el trímero, les va a salir que hay un nivel en alfa más 2 beta y que hay 2 niveles en alfa menos 2 beta, en alfa menos beta, perdón. Entonces, no tiene la misma probabilidad de agarrar este que agarrar estos dos de arriba. Hay niveles energéticos que son más probables de estar ocupados. Existen más niveles en ese lugar. Entonces, aunque en n igual infinito se vería como una barra negra, como que todos los niveles están permitidos, lo que tratamos de expresar en esta sección es no todos los niveles energéticos son igual de probables. Hay algunos niveles que son más probables. ¿Ok? Y aquí está la gráfica que quería, el alfa más 2 beta coseno de teta. Esto va a tener que ver con la derivada de esta función. ¿Cuándo va a ser más probable? Cuando su derivada sea cercana a 0. Cuando la derivada es cercana a 0, esa energía es más probable. Y cuando la derivada es muy grande, el máximo está justamente aquí. Ahora no sé por qué se hizo eso. En estas secciones, la derivada es máxima o mínima, como la quieran ver. Y en esos lugares la energía va a cambiar rápidamente y vamos a tener una densidad de estados muy baja. Y entonces una de las gráficas que les encanta hacer a los experimentales y a los teóricos es cuando hacen un análisis de teoría de bandas, generalmente hacen dos gráficas. La primera de ellas tiene el espacio K en un sector y la otra tiene la energía. Y entonces ustedes van a tener bandas aquí. Esta es la alfa más 2 beta coseno de Ka. Cuando veamos dos átomos, pues bueno, nos va a aparecer una segunda banda por aquí. Y les puede aparecer una tercera banda por acá. Y lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Ustedes van a tener ciertas bandas. Y la segunda gráfica que incluyen es una que suele ponerse en la misma gráfica separada, donde este es el mismo eje de la energía y acá les grafican qué tan probable es que esa energía sea ocupada, la densidad de estados. Y resulta que cuando ustedes tienen un máximo en la derivada, como es este caso, la densidad de estados es un mínimo. Y cuando ustedes tienen que la derivada va a 0, lo que ustedes se van a encontrar es que van a tener máximos en la densidad de estados. Van a tener algo así. ¿Sí lo están visualizando? Entonces, en las bandas, en la densidad de estados, en las bandas teóricas de una cadena, van a tener esta forma. Y entonces ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Cómo calculan qué tan probable es una distribución? ¿Cómo calculan la probabilidad de que esté en ese lugar la energía? ¿Qué es lo que ustedes harían? Pues una integral en todo el espacio, ¿no? De las energías. Bueno, no es todo el espacio, más bien de todas las energías posibles. No te escuchamos. Perdón. Por ahí va, Santiago. Hay un problema con lo que me acabas de definir. Tú me estás diciendo que vamos a integrar sobre todo las Ks, porque estamos en el espacio K, de la E de K. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? De K. ¿Estás de acuerdo? Sí, algo así. El problema es que cuando tú haces este cálculo, mi querido Santiago, lo que te va a dar es el número de electrones en el sistema.
¿Sí lo ves? Vámonos rápido al caso de las moléculas, de los moléculas triangulares, cuadradas y eso. Si yo integro la E de K para un átomo sobre el espacio K, lo que me va a contar es cuántos de estos tengo, ¿no? Me va a contar... Bueno, no, mentira, este me va a dar alfa, ¿no? Porque solo tengo un estado, me va a dar alfa. Este en realidad me da la energía. Este integral que tenemos aquí, perdón, fue error mío. Esta es la integral de energía. Esto de aquí lo que me va a decir es la energía de la banda. Voy a integrar, hay un electrón con energía alfa y luego cuando hagamos el trímero, ¿no? Hay un electrón con energía alfa más 2 beta, más 2 electrones con energía alfa menos beta. Entonces, en total me va a dar un 3 alfa, ¿no? Cuando hago la integral de los 3. Es alfa más 2 beta Sí. más 2 alfa menos 2 beta, me da 3 alfa, ¿no? Entonces, esto lo que me dice es la energía total de la banda. Entonces, si yo quiero contar la densidad de estados, tengo que multiplicar la E de K como por qué tan probable es que ese estado sea, ¿no? Yo tengo que multiplicar la densidad de estados y multiplicarlo por E de K. De K. ¿Por qué? Porque tengo energías que están repetidas. ¿Estás de acuerdo? Yo tengo dos estados en alfa menos beta. Sí. Entonces, para calcular bien la energía de banda, yo tengo que multiplicar por la densidad de estados. Entonces, esta es la energía de banda correcta. Y como veremos al final del capítulo, si yo le resto a E de K, le resto la energía en sitio, pues me va a dar la energía de enlace en general. En todo el espacio K, en todo el espacio K. Entonces, estas son dos integrales muy importantes, pero con estas integrales yo no puedo calcular la densidad de estados. ¿Cómo entonces calculamos la densidad de estados? ¿Cómo calcularían qué tantos estados hay ahí? Pues como les había dicho, en algún punto teníamos que meter la derivada, ¿no? Porque yo les dije que cuando la derivada tendía a cero, el número de densidad de estados, el número de estados a ese nivel energético aumentaba. Entonces resulta que la densidad de estados va a ser literalmente 1 entre la derivada de E respecto a S. ¿Y qué va a ser S? S va a ser el número de estados de energía para un volumen en el espacio K. ¿Se entiende eso? O sea, la densidad de estado se va a definir como la derivada de la relación de dispersión de la E de K respecto al número, a la densidad de puntos en el espacio K, a la S. S va a representar el número de puntos K en una unidad de volumen en el espacio recíproco. Y entonces, como buenos matemáticos, digo, como buenos físicos que nos pasamos la matemática por el arco del triunfo, la densidad de estados se define como la derivada del número de estados en el espacio recíproco respecto de la energía, o en realidad como 1 entre la derivada de la energía respecto de la densidad de estados en el espacio K. Y entonces,
ustedes pueden hacer por cambio de variable, pues esto como la derivada de k respecto de e por la derivada de s respecto de k, ¿no? Regla de la cadena. Y esta de aquí ustedes ya la saben hacer, ¿no? Esta de aquí es la derivada de la energía respecto de K. Y esto de aquí creo que ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Quién es de K? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta derivada? Vale menos 2 beta K. No, espérame. No, Seno de Ka. Menos 2 beta A coseno de seno de K, ¿no? Seno de K. Y ese está dividiendo, ¿no? Entonces, resulta que esto, esa derivada que acabamos de hacer, es esta derivada de aquí, ¿no? Y entonces ya solo nos falta calcular la densidad de puntos K en el espacio recíproco. Pero los puntos K supusimos que eran equidistantes, ¿no? Esta es una gran suposición que siempre van a hacer los teóricos. Y entonces solo tengo que, para calcular la densidad de puntos K, lo único que tengo que hacer es agarrar el número de puntos K total. ¿Cuántos puntos K tengo? N, ¿no? Uno por cada átomo. ¿Y cuánto es el volumen en el espacio K? Estamos en una dimensión. ¿Cuál es el volumen del espacio K? NA. El volumen es 2pi entre A, ¿no? ¿Están de acuerdo? En una dimensión es la Sí. longitud del espacio, de la primera zona de Brillouin, que es 2pi entre A, ¿no? Entonces, la densidad de puntos en el espacio K, pues no queda otra cosa que NA entre 2pi. Y entonces, la densidad de estados de la cadena lineal es NA entre 2pi, la densidad de puntos en el espacio K, entre 2 beta A seno de K, que es la derivada de la relación de dispersión. ¿Y este 2 de dónde sale? Fue el 2 que Que me puedes hiciste. tener. Ah, Ajá, fue un 2 que ahorita me faltó en el cálculo, ¿no? Pero vas bien, Flor, ya lo tenías en la punta de la lengua. pues creo yo que ese 2 es que tienes dos electrones ahí. Bueno, que puedes tener dos, ¿no? Exactamente, que cada nivel energético, cuando nos regresamos a las cadenitas chiquitas, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está, ¿no? Yo puedo tener 2 electrones en el estado de bonding y 2 electrones en cada uno de los estados de antibonding, ¿no? Yo puedo tener 2 electrones aquí, 2 electrones aquí, 2 electrones aquí. Yo tengo 2 electrones por cada nivel energético. Entonces de ahí sale ese 2 que me faltaba, que hay 2 electrones por cada nivel energético. Muy bien. Y bueno, uno de los problemas de la tarea va a ser que me hagan esta igualdad, que me prueben que partiendo de esto, ustedes pueden llegar a esto. Básicamente es porque quiero hacer la gráfica. Quiero graficar cómo se vería esto. Entonces, ustedes tienen que encontrar cuánto vale seno de K en términos de alfa de E, que es una identidad trigonométrica. Acuérdense que dk es coseno de K. Entonces, de ahí pueden despejar seno de K, ¿no? Perdón, es una entidad trigonométrica. Ustedes pueden despejar coseno de K y van a llegar a esta expresión. Y esta expresión ya la puedo yo entonces graficar. ¿Y cómo se vería? Se vería como una pseudoparábola. ¿Por qué pseudoparábola?
¿Cuánto va a valer en alfa menos 2 beta y en alfa más 2 beta? Regreso a mi grafiquita, ¿no? Nada más tenemos la central. Olvídense ahorita de las otras dos. Alfa menos 2 beta es en la frontera de la zona de Brillouin y alfa más 2 beta es en gamma, en K igual a 0, ¿no? En estos puntos, la derivada de E de K va a valer 0. Es una recta casi horizontal, ¿no? Entonces, yo estoy dividiendo entre 0. Entonces, ¿cuánto vale en alfa más 2K y en alfa, en alfa más 2 beta y en alfa menos 2 beta? ¿Cuánto vale la densidad de estados? Se va a infinito, ¿no? Se va a infinito. Estas son asíntotas verticales. Entonces, por eso están punteadas. Son asíntotas verticales. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí. Sí, Entonces, en un cristal perfecto unidimensional, en las fronteras de la zona de Brillouin, la densidad de estados va a diverger. Y esto también va a pasar para los cristales de 2 y 3 dimensiones, ¿no? Entonces, resulta que cuando ustedes calculan la densidad de estados, y aquí el doctor generalmente me pide que les muestre una densidad de estados, resulta que no se van a infinito. ¿Por qué no se van a infinito? ¿Qué tiene un cristal perfecto que no tiene un cristal realista? ¿O qué tiene el cristal realista que evita que las densidades de estados diverjan? Su periodicidad. Que no es infinita. Exactamente. No sé si fue lo que Oscar quiso decir, pero fue lo que Angie dijo. Los cristales reales no son infinitos, son finitos. ¿Y cómo saben que son finitos? Este que estamos viendo aquí es un semiconductor, explícitamente es el silicio. Lo calculé con, si no me recuerdo, 16 por 16 por 16 enmallados de puntos K. Y esto es lo que nos da. Entonces, esta es una densidad de un cristal realista, ¿no? Y como pueden ver, pues no diverge, ¿no? No está ni cerca de diverger. En ningún lado, ¿no? A pesar de que yo tengo varias bandas. Aquí tengo una banda, aquí tengo otra banda, aquí tengo otra banda arriba del nivel de Fermi, el nivel de Fermi es 0. Entonces, no divergen. ¿Por qué no divergen? Porque nuestros sistemas tienen fronteras, son cristales finitos. Y eso es exactamente lo que resuelve Sutton en esta sección. Estamos en una dimensión. ¿Cómo ustedes encuentran un cristal finito en una dimensión? ¿Cómo le ponen frontera? ¿Cómo ustedes harían frontera en una dimensión? En 2 dimensiones, ¿cuál sería la frontera? Imagínense que ustedes tienen un grafeno. ¿Cuál es la frontera del grafeno? La superficie. ¿Cuál es la superficie de un grafeno? Si ustedes tienen un material de 3 dimensiones, digamos, si yo agarrara un cristalito o llevamos así uno de los modelos de pelotitas en la clase y les digo, ¿cuál es la frontera del cristal? Pues ustedes me pueden decir las caras del cubo que yo llevé, ¿no? Esas son sus fronteras. Entonces, en un cristal de 3 dimensiones, la frontera es 2 dimensiones, es una superficie. En un cristal en 2 dimensiones, la frontera no es una superficie, es una recta. Donde ustedes cortan el grafeno, pues va a quedar una línea, ¿no? Digo, si lo cortan mal, imagínense una hoja, ¿no? Si ustedes quieren ver la frontera de la hoja, pues ustedes recortan la hoja y ese es el perímetro.
la frontera de la hoja, ¿no? En una dimensión, ¿cuál es la frontera? Un punto. Es un solo punto. Entonces, hacer que un cristal que tenga frontera cuando es una sola línea, implica que va a llegar a un punto en el cual ya no hay cristal. Y esto es lo que se conoce como cadena semi-infinita, ¿no? O como diría el doctor, pues ahí está, ¿no? Y entonces, ¿cómo resolverían este problema? Me encanta dejárselos de tarea, por cierto. ¿Cómo resolverían la cadena semi-infinita? Por eso no borré el pizarrón. Es bueno tener varios pizarrones. ¿Se acuerdan que yo resolví la cadena finita y la cadena infinita al mismo tiempo siguiendo los pasos que acabamos de ver? Justamente aquí están. Hacen el dibujo, plantean el orbital molecular, resuelven la ecuación de Schrödinger, hacen la talacha y llegan al alfa más 2 beta coseno de teta. Y esto no importa si tiene frontera o no. Las condiciones de frontera son precisamente las que me definen cómo va a estar teta, ¿no? Entonces, cuando hagan la cadena semi-infinita, me van a repetir lo que hicimos para el anillo, lo que hicimos para la cadena finita, pero la van a dejar finita de un lado e infinita del otro. Y les va a dar unos resultados diferentes. La energía va a ser relativamente sencilla. Las CJs van a ser muy complejas. Tan complejas que el martes el doctor me va a pedir probablemente que se las enseñe. Las soluciones para las CJ son los polinomios de Chebyshev. ¿Los han escuchado? Entonces, las CJs no se las puedo preguntar en el examen, pero las energías sí. Entonces, calcular las CJs va a ser feo, calcular las energías no tanto. ¿Vale? Y afortunadamente para ustedes, para encontrar la densidad de estados, yo no necesito las CJs, solo necesito la EDK. ¿Ok? Entonces, repiten todo el proceso del desarrollo, resuelven la ecuación secular, encuentran la EDK, imponen las condiciones de frontera y después de eso me calculan la densidad de estados. ¿Ok? Y ya que se avientan la peripecia de hacer la densidad de estados, resulta que las densidades de estados no van a ser las mismas para el primer átomo que para el segundo, y no van a ser las mismas para el segundo que para el tercero. Y aquí es donde el doctor usaba mucho una frase que decía, ¿cuándo un átomo se va a dar cuenta de que el cristal tiene una frontera? Pues cuando llegue a ella, ¿no? Si no, no. Este de aquí, como bien dijo Flor, seguro que se va a dar cuenta, ¿no? Si imagínense, son ustedes, están agarrados de la mano, el uno seguramente va a decir, güey, yo no tengo nadie al lado, ¿no? O sea, mi energía no puede ser la misma. ¿El segundo se dará cuenta? ¿Tú qué dices, Pues, Andrea? si tomamos nada más la aproximación a primeros vecinos, Ajá, justo, o sea, depende de cuántos vecinos estemos tomando. O sea, si es a primeros, pues obviamente no se va a dar cuenta. Pero a segundos, sí, y terceros, pues igual. Eso es lo que generalmente supondríamos, excepto, y esto es algo que se ve cuando vemos materiales porosos, para los que vayan a ser porosos como Flor, cuando este átomo no tiene un vecino al lado, su acción va a ser que este enlace va a cambiar de tamaño. ¿Ustedes creen que se va a hacer más largo o se va a hacer más pequeño? ¿Qué creen que va a pasar? Hago la pregunta porque obviamente ya me sé la respuesta, ¿no? A ver, ¿quién cree que el átomo 1 se va a juntar al 2? ¿Quién cree que el átomo 1 se va a separar? Pues igual y si se juntan, ¿no? Siempre lo hago, siempre hacemos esta pregunta. La hace el doctor Valladares o yo. Así, esto es una democracia. ¿Quiénes votaron por el PG?
porque nos van a quitar el dinero, no, no es cierto. ¿Quién vota porque se van a juntar? Sí, ¿quién levanta la manita? A ver, levanten su manita. Andrea vota porque se van a juntar. Flor vota que se van a juntar. ¿Algún hombre tiene agallas o solo las mujeres tienen agallas? Van a juntar. Muy bien. ¿Y los otros? ¿Los otros tres? ¿Se van a separar? Sí, para que esté parejo. ¿Nadie vota porque se va a quedar en el mismo lugar? Pero a ver, ¿cuál es la pregunta? No entendí bien. Este átomo, el 1, Ajá. claramente no tiene las mismas condiciones que los demás. Los demás tienen 2 vecinos, ¿no? Sí. Pero el 1 no tiene el mismo, no tiene los 2 vecinos, solo tiene 1. Entonces, no tiene por qué quedarse en esa posición. La pregunta es, ¿se va a acercar o se va a alejar? ¿Tú qué crees? ¿Qué harían ustedes si ven que hay una cadena infinita de compañeros suyos y ustedes no tienen nadie al lado? Pues sí se van a juntar. Bueno, eso me dice mi intuición. Ok. ¿Por qué tu intuición te dice eso? ¿Por qué no tratar de llenar el hoyo? Pues O sea, porque imagina, sería como un loop, ¿no? O sea, luego si ese se separa, luego el de la derecha también se va a separar. Y no tendrías material. no tendrías material. ¿Y eso no pasa? Pues tal vez en un gas. Pues es que si dices ¿No lo ha dicho el doctor ya que 3 tiene que ver veces? con los porosos, entonces pues más bien ahí se queda el hoyo, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que depende del tipo del material que hagas el poro. Si ustedes lo hacen de silicio, que de hecho es lo que más le gustaba trabajar al doc, y si se dan cuenta está regresando a hacerlo, el silicio tiende a juntarse. Este átomo, el átomo 1 trataría de acercarse al 2 y el poro sería más grande. Pero no todos los materiales hacen eso. Por ejemplo, el carbono, que está arriba del silicio y que tiene propiedades muy similares, también forma estructura de diamante. Por eso se llama la estructura del diamante. Cuando ustedes hacen un poro de la misma forma y la hacen de carbono, los carbonos se tratan de ir hacia el centro y el poro se hace más pequeño. Entonces, y bueno, ¿qué pasa con un metal? El doctor ya se los dijo. Si este átomo trata de irse para acá, este átomo se va a alejar y entonces van a empezar a formar pares. Y eso es lo que pasa con un metal en una dimensión. La cadena se empieza, si la cadena tiene un defecto, una vacante o inclusive un defecto térmico, se van a formar pares de metales, van a formar moléculas diatómicas y van a destruir la cadena. Pero resulta que dependiendo del átomo que tengan, este átomo se va a acercar al 2, se va a alejar, o lo que dijo Santiago, la cadena se va a destruir. Y ya no tienes cadena, ¿no? Entonces resulta que este es un clásico, depende, ¿no? De qué átomo esté ahí. Depende de la estructura del material. Pero lo que queda claro es que esta de aquí va a tener una solución diferente a todas las demás. Y dependiendo de esa solución, este átomo se va a alejar o se va a acercar. Pero si se acerca, pues eso va a afectar al 2. Y si este se ve afectado, pues va a afectar al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. Entonces, aquí viene una cosa que se llama efectos de borde, que ustedes van a tener que estudiar. Realmente, ¿qué tantos átomos son frontera? Y generalmente ustedes van a ver que la gente considera unos 5 o 10 átomos de frontera. Y eso es como lo que eso es como lo que generalmente en la literatura ustedes van a encontrar. Y por eso el doctor me pidió a mí que me pusiera a resolver los coeficientes para los primeros 50 átomos. Entonces yo, como soy muy holgazán, hice un programa en Python que me los calculara y me los graficaba y le entregué las gráficas. Y esas se las mostramos el martes porque no las tengo aquí listas. Digo, en el instituto pues tengo los acetatos, pero aquí no las tengo listas, tengo que volverlas a hacer.
Y lo que encontramos nos sorprendió bastante a mí y al doctor. 50 átomos dentro de la cadena, ya estamos hablando de aproximadamente unos 3, 4 nanómetros, ¿no? Nadie considera un ancho de piel de superficie de 4 nanómetros, pero nosotros seguimos viendo efectos de superficie a 50 átomos de distancia. Entonces, resulta que se necesitan miles de átomos para dejar de sentir el efecto de superficie. ¿Qué ancho creen ustedes que sean miles de átomos? Una cadena de 1000 átomos, ¿qué ancho tiene? Pregunta para ustedes. Es como un nanómetro. ¿De qué tamaño son los enlaces? ¿De qué tamaño es la distancia interatómica? Hay por lo menos Debe tres estar personas. en el rango de Armstrongs, ¿no? Hay por lo menos 3 personas que tendrían que saberse la distancia de enlace de su material. Y el que dijo la respuesta fue Santiago. Las distancias de enlace son del orden de angstroms. Entonces, si yo tengo 1000 átomos en una cadena, voy a tener 1000 angstroms. ¿Cuánto es eso? 100 nanómetros. 100 nanómetros. Entonces, si tú tienes un material de menos de 100 nanómetros, ustedes me pueden decir que todo el material va a tener efectos de superficie. Y por eso es que esa es la definición de una película delgada. Una película delgada tiene menos de 100 nanómetros de ancho. Y por eso el doc se burla de alguno de los investigadores del instituto. Porque cuando ustedes hacen sus películas y evaporan, que hay muchísima gente que lo hace, ellos generalmente tienen películas de 400, de 600 nanómetros. Entonces, si la definición de película delgada son 100 nanómetros y tú me entregas una película de 600, ¿eso es película delgada? Es una película gruesa, ¿no? Esa ya no es delgada. Es que depende de cómo lo veas, porque puedes decir que tienes 6 películas delgadas. 6 películas delgadas unidas, ¿no? Ey, El doc luego por eso le dice, dejen de hacer películas gruesas, hagan películas delgadas. Tienen que ser de 100, menos de 100 nanómetros. Y en menos de 100 nanómetros, ustedes pueden garantizar que van a tener efectos de superficie en casi toda la película. ¿Vale? De hecho, lo que les acabo de decir es exactamente lo que suponía Sutton hace 20 años. Nosotros no suponemos que a 1000 distancias atómicas haya diferencias. Lo que encontramos es que a 1000 distancias atómicas empieza a dejar de haber diferencias, pero a 1000 todavía hay. ¿Ok? No te escuchas. Perdón. Lo que dice, gracias, Gerardo. Lo que dice el buen Sutton es que no podemos definir la densidad de estados de manera global, que yo fue lo que hice aquí, ¿no? Yo definí una D mayúscula, densidad de estados, y esta era la misma densidad de estados para cualquier átomo del sistema. Pero este ejemplo, el segundo ejemplo más sencillo que vemos en el libro, me dice que no tengo la misma EDK y por tanto no puedo tener la misma densidad de estados para el átomo 1 que para el átomo 2 que para el átomo 3. Y entonces yo me veo en la obligación de definir una densidad de estados local. Y a la densidad de estados local la voy a definir como con una D minúscula. Y lo que sí dice el buen Sutton es que la densidad de estados total debe ser la suma de todas las densidades de estados locales. Entonces, la DDE mayúscula que yo definí hace rato, acá arriba, como la derivada la derivada de la densidad de estados en el punto en el espacio K de S de K, dividida entre la derivada de E de K respecto a K. Esta es la densidad de estados total.
Y para la densidad de estados local, pues voy a tenerlo que hacer con la EDK de cada átomo. Y entonces, ustedes van a tener que encontrar la EDK para el átomo 1, para el átomo 2, para el átomo 3. Y cada una de ellas va a ser diferente. Y lo que se va a encontrar el buen Sutton al final de ese cálculo es la definición de la densidad de estados para el átomo K. Para el átomo J, perdón. Y entonces va a definir esto como la suma de cada una de las Cs para ese átomo. Las define como unas deltas de Kronecker, pues. Delta de Kronecker para la energía del estado del átomo Jésimo y la suma de estas deltas de Kronecker para obtener la densidad de estados total. Aquí está. Y entonces, ya después de esto, agarra y dice, ok, vamos a definir entonces la densidad de estados para el átomo 1 y esa densidad de estados del átomo 1 va a tener que ir multiplicado por los factores, por los C1 de la phi de K, ¿no? Para obtener la D1 de K. Y entonces calcula la C1, lo multiplica por la densidad de estados que calculamos, esta de acá, y obtiene esta, 1 entre pi beta seno de K. Y bueno, ustedes pueden sustituir cuánto vale seno de K de nuevo y obtienen esta ecuación de acá abajo. Y esta ecuación cuando la graficamos resulta que es esta de aquí. Perdón, creo que tengo un poco de tos. Esto de aquí se parece a la cadena infinita. Pues resulta que no. Resulta que es lo opuesto completamente, ¿no? ¿Cuánto valía en la frontera de Brillouin la D de K? Para la cadena infinita, ustedes tienen una densidad de estados que viene así, ¿no? Vale infinito en la frontera de la zona de Brillouin, en pi entre A, ¿no? Y en menos pi entre A. Y para la cadena finita, perdón, para la cadena semi-infinita, la densidad de estados del átomo 1 nos queda exactamente, ahora sí quedó muy raro, exactamente lo opuesto. Pi entre A y pi entre A. Menos vaca, ¿no? Entonces resulta que para la cadena infinita tengo un mínimo en el punto gamma y diverge en la frontera de Brillouin, y para la cadena semi-infinita tengo un máximo en el punto gamma y es 0 en la frontera de las zonas de Brillouin. Y lo que vamos a ver el martes es que para el segundo átomo ustedes van a tener algo así, porque es el polinomio de Chebyshev de segundo orden. ¿Va a seguir siendo 0 en la frontera de la zona de Brillouin? Va a seguir siendo 0 en la zona de Brillouin y ahora va a tener dos máximos. Y cuando ustedes van al átomo 50, lo que ustedes van a tener son un montón de oscilaciones, 50 oscilaciones, y cada vez esas oscilaciones se van a ir pareciendo más a la cadena infinita. ¿Ok?
¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, si les pregunto qué es la densidad de estados, ¿qué me dirían? El número de estados en un volumen. No, ¿qué pasó? El número de estados eh, asociados a un nivel energético. Exactamente, mi querido Santiago. A una energía E, si yo agarro y me fijo en la... Ustedes tienen aquí sus bandas, ¿no? Su energía. Vamos a hacerlo así. Ahí tienen su EDK, ¿no? Entonces, la densidad de estados me dice a esta energía, a una energía cero, ¿cuántos estados tengo que corresponden a esta energía? A una epsilon aquí, a una epsilon así. A una epsilon E0 más delta E, ¿cuántos estados voy a tener aquí? Y obviamente si yo agarro una E0 cerca de la zona de Brillouin, cerca de un máximo, de un mínimo, pues el número de estados que va a haber en esta epsilon va a ser mucho mayor que los que yo encontraría lejos de ese mínimo, ¿no? Entonces lo que realmente me dice la densidad de estados es qué tantos estados tengo a una energía E. Eso es lo que me dice la densidad de estados. ¿Ok? Y entonces ahora sí, podemos agarrar y calcular diferentes integrales de esta densidad. La primera integral que tenemos que ver es que la integral de la densidad de estados sobre todo el espacio K, pues me tiene que decir el número de estados en el sistema, ¿no? O sea, es una densidad, si le integro sobre todo el espacio, me tiene que decir qué tantos estados tengo. ¿Están de acuerdo? Y las segundas dos integrales que vamos a ver son, si yo multiplico la DDE por la EDK, si se acuerdan de sus clases de estadística, si yo tengo una función termodinámica o en este caso estadística de la energía y lo multiplico por qué tan probable es que esa energía esté, pues me tiene que dar la energía total del sistema, ¿no? Y si esa energía le resto la energía en sitio, pues si se acuerdan, la definición de energía de enlace era la energía de la banda menos la energía del sitio, ¿no? Y resulta que esta es la manera en la que se calcula generalmente la energía de banda y la energía de amarre. Como la integral de la densidad de estados multiplicado por EDK sobre todo el espacio. ¿Y por qué es importante para nosotros en particular? Esto ya es como para Gerardo, Oscar y Flor. Resulta que esta de aquí yo la puedo cambiar por una DDE. DDE va a ser la EDK de K. Y entonces si yo meto esto aquí, yo puedo transformar la integral del espacio K a una integral en las energías. Es decir, solo integrar la DDE. ¿Por qué va a ser esto importante para ustedes? Porque en los cuasicristales que hace, se me fue su nombre, Vicenta, no sé si te has hablado con ella, Andrea, y en amorfos, que es a lo que nos dedicamos nosotros, el espacio K no existe. Hacer esta integral en el espacio K no se puede hacer. Pero hacer la integral en el espacio de energías sí se puede hacer.
Y lo que encontramos nosotros, lo que dice Zoom, lo que encontramos nosotros es que nosotros no podemos calcular la relación de dispersión y la gráfica de bandas de un amorfo, pero sí podemos encontrar las densidades de estados. Y entonces, para un amorfo tiene más sentido hablar de densidad de estados que de energía, de relaciones de dispersión. Y por eso tiene tanta importancia para Sutton en este libro, porque este libro literalmente pone las bases para dejar de utilizar el espacio K. ¿Ok? Bueno, pues ya me está doliendo mucho la garganta. Creo que sí estoy enfermo de gripe. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No. Ok. Pues bueno, si quieren le dejamos aquí. Yo termino la tarea y se la subo ahorita en lo que queda de la hora, porque Luca no puedes hablar. Entonces, sería la tarea para el examen 3. Me la tendrían que entregar probablemente el viernes de la semana que sigue. ¿Qué es lo que les voy a dejar? Seguramente les voy a preguntar que me hagan al menos un trímero. Pero generalmente les pregunto los dos, la cadena de 3 y el triángulo, y que ustedes me comparen las energías para que se den cuenta que no tienen las mismas energías cuando es una cadena que cuando es un triángulo. Generalmente les dejo que me calculen la densidad de estados de la cadena finita, de la cadena infinita, y que me calculen al menos la densidad de estados de los primeros vecinos, que me completan esta sección que acabamos de ver. Sutton, si se dan cuenta, habla muchísimo en esta página y media, pero no hace ni un solo cálculo. Solo llega y les dice es esto. Entonces, les voy a decir cómo hacerla y les voy a poner que la hagan de tarea para que lleguen al resultado de Sutton. Y seguramente les voy a dejar la cadena B, que me encuentran la relación de dispersión de la cadena B, que es la última sección del capítulo 3. Entonces, le escribo y se las mando, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? No. Y bueno, ya es hora de que empiecen a arrastrar el lápiz porque el capítulo 4 y 5 ya se van complicando los problemas. Siempre Entonces vamos, el examen sería como dentro de 15 días. más o menos, el segundo examen sería como dentro de 15 días, Flor. Ok. ¿Sería nada más del capítulo 3 o del 4 también? Loki insistió que solo fuera del capítulo 3. Sí, es que sí está largo, ¿no? Está largo y el capítulo 4 mete complicaciones digamos, comprensivas para ustedes. Es exactamente lo mismo que la cadena infinita, pero ahora es en 2 y 3 dimensiones. Entonces, conceptualmente es el mismo caminito. Hacen el dibujo, plantean el orbital molecular, lo meten en la ecuación de Schrödinger, hacen el sándwich, encuentran la ecuación secular, la resuelven y ya obtienen la relación de dispersión. Siempre van a hacer eso, pero va a ser más difícil cada vez, ¿vale? Bueno, entonces los dejo, mando la tarea. Si no la he mandado a las 6 me regañan. Me lo recuerdan a la hora de la clase de las 5, ¿vale? Mejor nos regalas un punto. Sobre la tarea, sí. Así que chiste. Bueno, cuídense. Nos Nos vemos el vamos a ver en la martes. noche, Isaías. Nos vemos, gracias. Hasta donde yo sé, sí. ¿A qué hora es? A las A 6. las 8, ¿no? ¿A ¿No las es a 6? las 8? No Ya te no te escuchas. escuchamos. Según yo es a las 6, pero si no, nos vemos en la noche. Perdón, es que hay mucho ruido, por eso pongo el mute. Ok, Bueno, vale. cuídense. Nos Vale. Dale, que te vemos. Vemos. recuperes. Nos vemos.